A ver, pensemos un momento en la conquista de las Américas por parte de España. Es uno de esos eventos históricos que, cuando uno mira los números, simplemente no cuadra. Sobre el papel parece una victoria militar, pues prácticamente imposible. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo es que un grupito de soldados, unos cuantos cientos, lograron derrocar imperios enormes, con millones y millones de habitantes? Es que la diferencia de tamaño es brutal. Por un lado, vemos la fuerza de Cortés, que eran apenas unos cientos de hombres. Y por el otro, el Imperio Azteca, con una población que llegaba hasta los 25 millones. Los números sencillamente no tienen sentido. Entonces, ¿cuál fue el arma secreta de los conquistadores? Bueno, la respuesta no estaba en su tecnología militar, ni en los caballos, ni en la pólvora. El factor que de verdad inclinó la balanza fue un aliado invisible, silencioso y absolutamente devastador. Los verdaderos conquistadores fueron los gérmenes. Sí, así como suena. Enfermedades infecciosas, completamente desconocidas en las Américas, que llegaron de polizones en los barcos y que arrasaron con las poblaciones nativas, muchas veces incluso antes de que llegaran a ver a un solo soldado español. Y el timing fue increíblemente conveniente para los invasores. En 1520, justo cuando Cortés estaba sitiando la capital azteca, una epidemia de viruela la dejó paralizada. Unos años después, la misma enfermedad llega al imperio inca, mata al emperador y a su heredero, y desata una guerra civil justo en el momento en que Pizarro se preparaba para invadir. ¿Pura casualidad o no? El efecto estratégico de esto fue triple. Primero, los españoles, que ya habían estado expuestos a estas enfermedades durante generaciones, eran prácticamente inmunes. Segundo, tanto españoles como nativos interpretaron estas plagas como una señal divina, lo que desmoralizó por completo a la gente local. Y tercero, las enfermedades se llevaron por delante a líderes clave, desestabilizando toda la estructura de poder. Pero a ver, aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué fue un desastre tan unilateral? ¿Por qué no hubo una gran plaga americana que devastara Europa? La respuesta está en miles de años de historia biológica completamente diferente. Durante milenios, el continente americano funcionó como una especie de isla biológica gigante, totalmente separada de Eurasia y África. Este aislamiento significó que sus habitantes nunca estuvieron expuestos a la enorme variedad de microbios del Viejo Mundo, dejándolos sin ninguna defensa en su sistema inmunológico. Para entender de dónde salieron esas enfermedades, hay un concepto clave que tenemos que manejar: la enfermedad zoonótica. Básicamente se trata de infecciones que saltan de animales a humanos. Y es aquí, precisamente, donde radica la diferencia fundamental entre los dos mundos. Esta parte nos lleva directamente al corazón del desequilibrio inmunológico, la relación que cada civilización tenía con los animales que domesticaba. La clave está en los animales. En el Viejo Mundo, los humanos vivían pegados a grandes rebaños de animales como vacas, ovejas, cerdos. En el Nuevo Mundo, en cambio, los pocos animales domesticados, como la llama o la alpaca, vivían en grupos mucho más pequeños y aislados. La diferencia es enorme. Ese contacto tan cercano en el Viejo Mundo fue básicamente la receta perfecta para las epidemias. Las enfermedades de los animales mutaban y saltaban a los humanos, y a lo largo de miles de años de sufrir estas plagas, los sobrevivientes en Europa y África fueron desarrollando una inmunidad muy fuerte a enfermedades como la viruela, el sarampión o la gripe. En las Américas, este proceso simplemente no pasó. Las llamas y alpacas vivían en grupos más pequeños y dispersos, sobre todo en los Andes. No eran suficientes para mantener ese tipo de infecciones que luego se convierten en plagas humanas a gran escala. Así que, cuando estos dos mundos por fin chocaron, el resultado fue una catástrofe demográfica, sin precedentes para las poblaciones del Nuevo Mundo. Y no fue solo una epidemia y ya. No, fue una verdadera avalancha. Después de la viruela llegó el sarampión, luego probablemente el tifus, después la influenza, una ola tras otra sin darles ni un respiro a las poblaciones para que pudieran recuperarse. El resultado es casi imposible de imaginar. Se calcula que en lugares como el centro de México, la población se redujo en un 90%. De cada 10 personas,
9 murieron en poco más de un siglo. Es una cifra brutal. Y claro, detrás de estas estadísticas tan frías hay un dolor humano inmenso. Una crónica maya de esa época lo resume todo con una frase terrible que te hiela la sangre. Nacimos para morir. Un colapso de esta magnitud no solo mata gente, destruye sociedades enteras, las desmorona por dentro y las transforma para siempre. Y de hecho, es muy curioso ver cómo la respuesta a la tremenda escasez de mano de obra en el México del siglo XVII fue súper parecida a la del Imperio Romano tardío durante su propio declive. En ambos casos, surgieron sistemas de trabajo forzado, como las haciendas, y las ciudades empezaron a vaciarse. El impacto cultural fue profundísimo. La fe en los dioses de siempre, en los líderes tradicionales, se hizo añicos. El conocimiento ancestral se perdió con la muerte de los ancianos. Y todo esto preparó el terreno para conversiones masivas al cristianismo y una sumisión general a la nueva autoridad española. Es que cuando parece que tus dioses te han abandonado, ¿qué otra opción queda? Pero el efecto de este intercambio biológico no se quedó solo en las Américas. Sus consecuencias, de hecho, terminaron redibujando el mapa del mundo entero. Y aquí está la gran paradoja de esta historia. Aunque fue devastador para los pueblos que estaban aislados, a la larga, este contacto entre continentes unificó las enfermedades en todo el mundo. Esto eliminó esas islas de gente vulnerable y, aunque suene increíble, fortaleció a las poblaciones con más experiencia inmunológica, sentando las bases para el crecimiento de la población que vino después. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Siempre vemos la historia como una serie de grandes líderes, batallas y decisiones políticas. Pero, ¿y si una gran parte de lo que somos y del mundo en que vivimos hoy en realidad fue determinada no por la voluntad humana, sino por la influencia silenciosa e invisible de los microbios?